La opción de conseguir un puesto en cualquiera de las administraciones públicas es una opción más que interesante debido a la falta de empleo en el sector privado y al deterioro de las condiciones de trabajo en él. Ahora es un buen momento. El Gobierno, tras muchos años de recortes, ha alcanzado un acuerdo con sindicatos para que a lo largo de los próximos 3 años se produzca la convocatoria de alrededor de 300.000 plazas. Plazas a las que, si sumamos las que deben convocar las comunidades autónomas, llegaríamos a en torno a 400.000. Son muchas las motivaciones que nos pueden llevar a opositar, pero las podemos resumir en 3. Una, conseguir una estabilidad laboral, es decir, un empleo fijo de verdad para toda la vida. 2, tener un horario mucho más racional que el que encontramos en el mercado privado, es decir, trabajar de lunes a viernes por las mañanas y librar todos los fines de semana. Y la tercera, pues mejorar la conciliación, tener un horario, unas condiciones de trabajo que nos permitan conciliar la vida laboral con nuestra vida familiar y personal. Presentarse a una oposición supone un importante esfuerzo en dedicación y tiempo, y no siempre acaba en éxito. Son varios los factores que nos pueden llevar al éxito o a perder la oposición a la que nos presentamos. El primero, la propia elección de la oposición. El segundo, el cómo nos enfrentamos a los contenidos. El tercero, cómo actuamos el día del examen. Y por último, una serie de factores anímicos y psicológicos que nos van acompañando durante toda la preparación. Elegir bien la oposición a la que te vas a presentar es la decisión más trascendental, ya que va a condicionar no solo la posibilidad de éxito, sino el resto de tu vida laboral. Hay 3 claves que hay que tener en cuenta. Una, ¿a qué tipo de trabajo vas a opositar? No es lo mismo opositar a bombero que a auxiliar administrativo. Del mismo modo que no es lo mismo ser administrativo en un hospital que ser administrativo en un instituto o en la seguridad social. La segunda clave que tienes que tener en cuenta es el plazo de que dispones y el tiempo necesario para poder conseguir sacar la oposición. Hay oposiciones que salen todos los años y oposiciones que la periodicidad que tienen es mucho mayor. No suele ser normal que dispongamos de todo el tiempo del mundo, sino que, porque hemos salido del mercado laboral, tenemos un tiempo de paro o tenemos unas condiciones familiares que nos permiten preparar una oposición, pues solemos tener 1, 2, 3 años como mucho para poder obtener esa plaza. Por lo tanto, es interesante valorar, antes de elegir la oposición, cuáles van a repetir convocatoria en plazos breves. Y la tercera clave a tener en cuenta es el nivel de la oposición a preparar. No es lo mismo preparar una oposición para el mismo nivel formativo que tenemos nosotros, es decir, en la que competiremos con gente que tiene como mínimo la misma formación que nosotros y el mismo hábito de estudio, que preparar oposiciones de niveles inferiores, por ejemplo, C1, C2, donde se nos va a exigir un grado en ESO o un bachillerato, donde es cierto que se presentará mucha más gente, pero la mayoría de los competidores que vamos a encontrar tendrán unas capacidades a priori inferiores a nosotros para conseguir la plaza. ¿Cómo prepararte? Solo existen 2 maneras. Te preparas por tu cuenta o te preparas con la ayuda de una academia o de un preparador. Esta segunda opción, la de acudir a una academia especializada, es la más recomendable, sobre todo la primera vez que te presentas a una oposición. En la academia te vamos a elaborar los temarios, te los vamos a explicar, te vamos a ayudar, te vamos a asesorar, vamos a resolver tus dudas. A eso únele el hecho de pertenecer a un grupo, saber que todas las semanas tienes clase, que te vamos a llevar un ritmo, etc. Para posteriores ocasiones, cuando ya te preparas por segunda vez, pues ahí ya sí que se puede valorar el prepararte por tu cuenta, ya sabes por dónde van los tiros, quizá ya esa experiencia te ayude a llevarlo adelante. También para una segunda vez puede ser recomendable asistir a la academia o incluso optar por la preparación online, en la que la academia te va a hacer mantener un ritmo de preparación, va a resolver tus dudas también, te va a actualizar los temarios, etc. Las distintas administraciones no colaboran mucho para que puedas planificarte la preparación de la oposición. Normalmente la fecha del examen la vamos a conocer cuando estemos ya casi a un mes del mismo. Pero es necesario que nos planifiquemos para poder llegar a la fecha del examen en las mejores condiciones posibles. Ni muy verdes ni demasiado maduros. Planificar el estudio, por lo tanto, es fundamental. El estudio debe ser progresivo. Tenemos que ir de menos materia a más materia, pero siempre manteniendo la materia que vamos dejando atrás. Tenemos que fijarnos un horario de estudio. Tenemos que establecer un entorno
adecuado, sin distracciones y sobre todo y fundamental, que cumplamos con ese horario. Tienes que estar motivado. Estás preparando una oposición porque quieres. Quieres conseguir el premio gordo, tu plaza de funcionario, y sabes que puedes conseguirlo. Pero, si no piensas así, ¿qué estás haciendo preparando una oposición? Dedícate a otra cosa. Ni el más optimista de todos los opositores deja de sufrir bajones durante la preparación. Lo importante no es evitarlos, lo importante es que el día que tengas un bajón sepas cómo reaccionar ante él. Si el bajón no te permite seguir estudiando con la cabeza bien limpia, deja los libros, deja los apuntes, sal a la calle, diviértete, un día, 2 días, lo que necesites, y cuando vuelvas a cargar las pilas, a por los apuntes otra vez. ¿Cómo tienes que estudiar? Esa es quizá la pregunta que más nos hacen a los profesores en una academia. Y aquí cada uno es un mundo. Nos vamos a encontrar con alumnos que estudiar no estudiaron nunca, a alumnos que todavía no han perdido el hábito de estudio, pasando por aquellos que dejaron de estudiar hace no sé cuántos años. Lo importante es que el tiempo que inviertas en el estudio sea lo más productivo posible. A veces se rentabiliza mejor 1 o 2 horas de estudio concentrándonos en lo que estamos haciendo que disponer de 6 u 8 horas donde ahora estudio, ahora lo dejo, ahora lo vuelvo a coger. En definitiva, aprovechar al máximo el tiempo. Pero hay una serie de reglas que tenéis que tener en cuenta a la hora de desarrollar ese estudio. Lo primero es pasar de lo general a lo concreto, es decir, empezar por tener una visión global del tema para luego ir entrando en los detalles. Para esto son fundamentales los esquemas. Un primer esquema global del tema te dará una visión general del mismo y te permitirá luego ir entrando en cada uno de los detalles. A partir de aquí iremos elaborando esquemas parciales, cada uno dedicado a un capítulo o una parte del tema, preferentemente en una hoja independiente, en una ficha, y eso nos permitirá luego ir colgándolas de cada una de las ramas para tener una visión ya más completa del tema. Ya tienes 2 niveles de esquema, general y particular, y ahora tienes que pasar a sentar los detalles. Es el momento de hacer resúmenes y empezar a memorizar datos. Hacer resumen no es solo quitar las palabras para que el tema original tenga menor extensión. Hacer resúmenes es algo mucho más elaborado. El resumen tiene que contener todo lo importante, pero sin que el texto pierda sentido con respecto al original. Lo último que harás en cada tema es memorizar datos, fechas, composiciones de órganos, plazos, etc. Cuanto más cerca estemos del examen, más garantías tenemos de que ese día los datos estén en nuestra cabeza. Tanto esquemas como resúmenes te servirán para asentar los conocimientos que vas adquiriendo. Pero llega un momento en que quieres saber cómo evolucionas y para esto lo mejor es hacer test y supuestos prácticos. Nos acercamos al día del examen. Tienes que conseguir estar lo más cómodo posible ese día y para ello has de seguir unas pautas que nos permitan que ese día sea lo más parecido a cualquiera de los días de preparación de la oposición. Para ello, una cosa muy importante es hacer simulacros de examen, es decir, ejercicios, test, en los que la composición de preguntas, tanto en número como en contenido, como el tiempo que vamos a emplear en hacerlos, sean idénticos a lo que vamos a encontrar en el día del examen. Otra cuestión a tener en cuenta es la rutina. Tenemos que acomodar las rutinas de los días previos al examen a lo que vamos a hacer en ese día. Si el examen es a las 10 de la mañana y para ello nos vamos a levantar, o tenemos previsto levantarnos a las 7 de la mañana, levantémonos a las 7 de la mañana los días previos al examen para acostumbrar a nuestra cabeza a estar en pleno rendimiento a las 10. Y como el examen va a ser a las 10 de la mañana, lo ideal sería también acompañarlo de un simulacro a las 10 de la mañana. Llega el día del examen. Entras en el aula y notas que estás nervioso. Eso no debería preocuparte en absoluto porque eso es lo normal, lo esperado. En cuanto empiece el examen y contestes las 3-4 primeras preguntas bien, los nervios desaparecerán y te abstraerás de tal manera que no notarás ni que estás en un examen. Llega el momento de empezar, el tribunal dice tiempo, fundamental, leer las preguntas detenidamente, sin correr, sin saltarnos nada. Segunda, recordad que todas las preguntas valen lo mismo. No nos podemos atascar en ninguna porque estaremos tirando el tiempo. Si una pregunta no la vemos clara, saltamos a la siguiente. Todas las respuestas las pasamos directamente a la planilla de respuestas que nos ha dado el tribunal porque es eso lo que va a corregir el tribunal.
Cada X tiempo comprobamos que la pregunta que vamos a contestar coincide con la que vamos a cumplimentar en la planilla, para evitar saltarnos alguna y destrozar todo el examen. Otra cuestión importante, nosotros tenemos los tiempos controlados, por lo tanto, al final del examen nos debe sobrar un margen de 4, 5, 6 minutos para poder repasar aquellas preguntas que nos habíamos saltado en la primera vuelta. Y por último, y como norma general, siempre, no es recomendable revisar las preguntas que ya tenemos contestadas. Has terminado el examen, hasta aquí tu labor. Ahora 1 o 2 días de descanso y mientras esperas resultados, a empezar a preparar el segundo examen.